Bienvenidos a este nuevo vídeo. Como veis, hoy os traigo por aquí un invitado especial, es Iván. Un placer estar aquí. Gracias Muchas a ti gracias por invitarme. a ti, hombre, por venir al canal. Para que lo sepáis, Iván es un experto en trazabilidad, todo el tema on-chain y todo esto de la blockchain, que ahora os explicará un poquito más de todo esto. Y os hemos querido traer un vídeo más tipo tertulia, donde vamos a hablar tema de trazabilidad, tema de un poco de la historia de Iván, y también tocaremos, ¿no?, algunos temas a lo mejor de ciberseguridad a nivel cripto. Un poco de prevención, de cómo intentar salvarte a ti mismo o tu operativa de interactuar con ciertos entornos que pueden llegar a ser peligrosos. Así que, para que lo sepáis, este vídeo va a ser como la primera parte, así un poco más hablada, ¿vale? Como una tertulia, y luego entraremos ya en la parte técnica en el canal de Iván, que tendréis ahí el segundo vídeo, donde ya serán más temas, bueno, de Arkham, de todo este tipo de programas, que luego os comentará, y ya para entrar en un nivel pues igual un poco más avanzado. Sí, un poquito más avanzado. Perfecto. Pues nada, vamos a empezar ya con el vídeo. Así que, Iván, si quieres, para que te conozcan un poco y esto, pues empezar a explicar así tu historia y esto. Antes de que empieces, quiero deciros que literal, no lo digo en broma, a nivel de trazabilidad, a nivel de on-chain, yo es la persona que conozco que sabe más. Así que creo que os puede aportar un montón. Y nada, ahora ya dejo que se presente. Bueno, yo realmente empecé con todo el tema del análisis on-chain en 2017, justamente con la blockchain de Bitcoin. Nos dedicábamos al peer-to-peer y como el peer-to-peer estaba tan poco aceptado, regularizado y tal, al final tenías que cubrirte tus propias espaldas, ¿no? Ser el organismo regulador, hacer tu propio KYC, todo el tema operativo te lo tenías que bancar solito. Y luego todo el tema de compliance, de prevención de fraude y todo eso, la única herramienta tangible que tenías era el explorador de blockchain y podías ahí realmente consultar si una transferencia o una transacción se ha realizado o no, si está en el mempool, es decir, que está ahí pendiente para que un minero lo coja y lo valide, o en qué situación estaba cada cosa, de dónde provenía y tal. Entonces es eso, principalmente me introducí en 2017 con algo súper rudimentario que era el explorador de blockchain.com y poco a poco me fui empapando de toda esta información que al principio ves solo datos, pero luego ya le encuentras un sentido de, vale, esto realmente es un bloque, esto realmente es un hash, tiene una cierta encriptación, ahí están los metadatos, y luego a partir de ahí, cuando me empecé a mudar un poco al tema del Ethereum, que tiene realmente una red bastante más versátil que la de Bitcoin, que al final pues tienes contratos inteligentes, tienes diferentes tipos de tokens, tienes ahí un cierto gas fee que es más variable que en Bitcoin, que al final en Bitcoin era un 0.0005 y es como una tarifa estándar. En cambio, con la red de Ethereum habían más variables que te daban más información al final de si la blockchain está más saturada o menos, de si a lo mejor tenías una cierta interacción en un momento puntual, era porque el fee estaba alto o el fee estaba bajo, o porque realmente estaba entrando fiebre en el mercado y era tan simple como, hola, tenemos un fee súper alto, pero veo mucha interacción en el mercado, a lo mejor es que está creciendo la fiebre del bullrun. Y era simplemente algo tan simple que podías ya ver en 2017 con el primer bullrun ese que vimos, que prácticamente llegó a los $20.000 el Bitcoin. Y cositas tan simples como esta, que al principio no le puedes dar un significado, pero luego ya empiezas a pensar, a reflexionar del resultado que has obtenido y dices, me empieza a cuadrar de los flujos de balance bueno, claro, en 2017 la dominancia de Bitcoin estaba como estaba súper alta porque teníamos pocas altcoins, pero ya como han ido avanzando los años, podías llegar a ver como la dominancia de Bitcoin cada vez iba bajando, obviamente, por la capitalización de que se iba expandiendo cada vez más. Eso es. Y ahí es cuando podías intentar leer un poco el sentimiento del mercado, porque al final el mercado, como lo puedes ver, pues con la acción del precio del propio gráfico y luego sobre todo las transacciones que suceden dentro de la blockchain, ¿no? De todo el gráfico y todas las, podríamos decir, informaciones, datos, variables que obtienes de on-chain. Que además entiendo también que es una gran ventaja respecto a, bueno, los otros mercados, ¿no? Que tú al final no puedes hacer on-chain. Claro. En cripto es lo único que... Sí, exactamente. Realmente, claro, en cripto, bueno, en el mercado tradicional lo que sí puedes llegar a leer un poco es el libro de órdenes, un poco de llegar a ver qué es lo que está sucediendo a nivel de mercado, de órdenes límite o tal.
pero en blockchain sí que es cierto de que ya puedes ir a ver un paso más allá. Es decir, cuando una ballena se está posicionando, tú lo puedes llegar a determinar con el análisis on-chain, porque ya ves, de, por ejemplo, tenía el saldo pues, en una billetera guardado y luego para interaccionar con Uniswap, por ejemplo, pues ya se lo mueve a una billetera MetaMask y con esa MetaMask, con un saldo bastante reducido, no su patrimonio total, ¿no? Su tesorería, ya con esa aisladamente interactúa y a lo mejor la forma de interactuar ya te va chivando de que es una ballena porque hace unas órdenes iceberg, por ejemplo, ¿no? En plan, ¿Qué son unas órdenes iceberg? pues órdenes iceberg, que es algo bastante sencillo, realmente tanto a nivel operativo como a nivel teórico tiene mucho sentido, es que cuando tú estás intentando entrar en una cotización o en un mercado con poca liquidez y tienes mucha liquidez, intentas posicionarte de forma escalonada con parciales, sobre todo para diluir un poco la liquidez y hacer DCA, ¿no? El dollar cost average, de posicionarte un poco promediando la entrada y no tener una base de coste fija que al final te acabas pillando los dedos y sobre todo luego para ocultarte a ti mismo, ¿no? Porque si de pronto ven una transacción que entran 100 Ethereum en compra o en venta o 10.000, ¿sabes? Pues ya te llama la atención y todo el mundo pone el ojo encima de ti. Pero cuando vas haciendo órdenes que hasta hay algoritmos que tú dices, oye, quiero meter 10.000 Ethereums y ya te lo va distribuyendo como, vale, pues cada día, poco a poco o cada X hora. Sí, sí. Aparte que normalmente, ¿no? Cuando hay a lo mejor gente que mete tanto dinero de golpe, lo que yo suelo ver, al menos a nivel cripto, es que hay un velote, una vela enorme, pero al momento baja. Sí. O sea que también es, aparte ¿no? de que les puedan encontrar, no sé si igual es la mejor estrategia, ¿no? Hacerlo. Bueno, claro, ese velote realmente tiene una explicación técnica que es justamente el tema del spread. Spread es justamente lo que está entre la diferencia entre la posición vendedora más alta y la posición compradora más baja. Esa diferencia es el spread y como menos líquido sea ese mercado, es decir, menos capitalización tenga y menos free float, el free float es, por ejemplo, en el mundo tradicional, tú cuando tienes una capitalización de una acción en específico, pues tienes esa capitalización y luego tienes un free float que es justamente lo que se está moviendo dentro del mercado en esa apertura en concreto, ¿no? De gente que está vendiendo y comprando acciones, esa, como decirlo, cantidad líquida de dinero que se está transaccionando. De igual forma sucede en el mundo cripto, ¿no? El free float muchas veces se puede disparar porque entra o mucha liquidez o al revés, hay muchas liquidaciones. Y cuando el spread realmente está muy separado porque hay poca liquidez en el mercado y eso sucede, eso es algo que es muy importante, depende de la plataforma en la que estés operando, el volumen y obviamente el order book será diferente. Lamentablemente no se comparte como en los mercados tradicionales, ¿no? Que tú puedas ir a operar con un broker y el broker ya sí que comparte un cierto volumen con por ejemplo, Bolsa de Barcelona, Bolsa de Bilbao o Bolsa de Madrid, que al final es un sistema de intercomunicación que tienen de bolsas españolas, que ellas sí que comunican el volumen y como que se enlazan. En el cripto, si tú operas en un exchange diferente al que opera otro, obviamente el volumen y el order book va a ser diferente. Bueno, es lo que aprovechan con el arbitraje, ¿no? Eso es. Y justamente en momentos de mucha volatilidad, cuando la gente empieza o bien a liquidarse o bien comprar mucho y sobre todo a órdenes de mercado, que aparte de pagar más comisiones por tirar una orden de mercado, estás comiendo el spread mucho más rápido y eso justamente hace el efecto bola de acelerar todo el proceso de que el precio empiece a escalar o empiece a disminuir de forma muy abrupta. Porque justamente el spread, esta diferencia entre la orden compradora y vendedora, aumenta y cuando tiras una orden de mercado, lo primero que hace es comerte la orden más cercana al spread. Entonces el spread ya aumenta más. Y... O sea, tú entonces, más que nada como opinión o lo que sea, pero tú lo ves como algo bullish cuando pasa esto, porque yo lo he visto con varios proyectos meme que ha pasado, como por ejemplo el proyecto de Mumu de Bull, sé que tuvo una vela como de los 100, 200 millones al billón prácticamente. Una vela, que fue, creo, y claro, entró ahí una barbaridad de dinero, no sé cuántos millones entraron de una, ¿no? Entonces, todo esto, por lo que entiendo, acabas de decir que lo interpretas como que acelera el hecho de que luego eso se vaya para arriba o para abajo. Claro, ¿no? Pero ¿lo verías más como algo bullish, como algo positivo que haya esto? Pero normalmente lo que permite justamente el análisis on-chain es prever esos movimientos cuando ves que ya se empieza a cargar el cargador en un entorno que encierras un poco. Claro, tienes que delimitar al final, ¿no? Porque si no delimitas, al final acabas con un montón de información y te juega más en contra que a favor.
pero realmente una vez que ya has determinado en on-chain de que se están cargando los cargadores para empezar a operar y luego en la operación ya empiezas a ver estos movimientos abruptos, normalmente tiene un significado más técnico que de lo que la gente pueda pensar de, oh, son ballenas entrando. No, realmente lo que sucede en la acción del precio es que el mercado cotiza en un cierto rango de precios y obviamente cotiza en un tiempo determinado. Entonces, lo que sucede normalmente es que tenemos en el mercado que oscila un precio y de golpe pam, pasa de un rango a otro y a lo mejor porque hay una estructura, porque hay un soporte o porque simplemente es un dato psicológico de un número redondo, lo que sea. Normalmente esa transición de cuando el precio pasa de un rango a otro, hay un vacío de liquidez. Entonces el vacío de liquidez quiere decir de que esa zona se ha transaccionado durante menos tiempo que las otras zonas en donde el precio ha permanecido más tiempo. ¿De acuerdo? Es algo lógico, ¿no? Obviamente habrá más liquidez acumulada en sitios y en rangos de precio donde el precio ha oscilado más Claro, periodo de en tiempo. este caso, pues bastante Claro, más abajo. eso es, y cuando el precio oscila poco en un periodo de tiempo determinado, crea un vacío de liquidez y ese vacío de liquidez es justamente un detonante, un catalizador para que suceda eso del spread. ¿Oscila poco o mucho? Poco. Cuando el precio permanece durante poco tiempo en un rango determinado, hay pocas transacciones entre vendedores y compradores que suceden ahí, ¿de acuerdo? Hay una herramienta en TradingView, no sé si lo usáis, que se llama POC, que creo que es perfil de volumen de rango fijo en español. Es justamente una herramienta que tú cuando lo marcas desde el inicio al final tienes que hacerlo con cabeza, no vale de nada hacerlo en un gráfico histórico porque al final te va a decir simplemente el precio medio de compra. Pero si lo haces en un periodo de, por ejemplo, oye, aquí tengo una tendencia alcista y el mercado ahora mismo está bajando, a lo mejor está bajando y está rozando límites de retroceso de Fibonacci del, yo qué sé, 30%, 60%, y dices, vale, estamos al borde ahí de revertir tendencia, empiezas a intentar ver si lanzas ahí un volumen profile, un perfil de volumen de rango fijo, te va a marcar el punto de mayor cotización en donde tanto compradores y vendedores se han puesto más de acuerdo para transicionar y te salen barritas laterales en donde ha habido más volumen o menos. Entonces, en donde ha habido más volumen, normalmente el spread tiende a aumentar porque no hay tantas órdenes posicionadas en ese rango en concreto de precios y cuando sucede un movimiento abrupto, aparte de que entre liquidez y se coma el spread, al haber pocas órdenes límite en ese periodo de rango de precios en específico, pues obviamente el precio aumenta más abruptamente. Sí, pero esto ya es un poco más del análisis técnico como tal, Sí, más que el análisis on-chain. En verdad, sí. Sí. Pero bueno, realmente... Pero entonces tu conclusión es que lo ves más como algo positivo, pero que a la vez el vacío ese que deja tiende a rellenarse en algún momento. Realmente no lo veo ni como positivo ni negativo a nivel de impacto del proyecto ni del precio. Simplemente es como un catalizador, un detonante para que empiece algo. Y luego ya, si es positivo o negativo, claro, positivo me refería en el sentido, perdona que te interrumpa, pero en el sentido que lleva atención. Porque, por ejemplo, en Twitter veo que se utiliza mucho esto como para decir, ojo, porque igual está pasando algo en este proyecto y como que atrae las miradas, claro. ¿No? Es lo que pasó con Mumu o pasa con muchos otros proyectos más Degen, más pequeños, ¿no? Uno que estaba también mirando ayer, que justo lo comenté en mi canal de Telegram, que es el de, ¿cómo se llama? El de Milady. Este también, que hubo una vela, creo que no fue tan exagerada, pero igual de, creo que 1,5 millones a 4,5 millones o algo así, ¿no? En una vela. Esa es la explicación de esas velas. No es porque aparte de que entra mucho dinero por inversores retail o por ballenas, la explicación técnica es realmente esa, de que el spread aumenta tanto que llega a un punto que va a cazar una orden que está súper lejos al precio de cotización actual. Por eso muchas veces vemos un velote con una mecha, o spike también se le llama, ¿no? Que llega hasta un 300% y luego baja de golpe. ¿Por qué? Porque realmente el mercado en donde está la liquidez es abajo, en el rango de precios que estaba cotizando. Que en un momento dado entre mucha liquidez, rompa todo el libro de órdenes, aumente el spread y vaya a cazar una orden que está súper arriba, es por eso que se dibuja esa vela. Y te iba a decir que al final nos hemos ido un poco del tema, que a mí me parece súper interesante. Aquí la gente seguro que va a flipar, pero si vamos igual a volver un poco al tema del inicio, ¿no? Que explicabas. Claro, en verdad no has explicado tus inicios en Bitcoin, ¿no? Porque fue bastante antes del tema de peer-to-peer que entraste, ¿no? ¿Entraste en 2014? Sí, 2014-2015 por un familiar cercano que estábamos mirando Bitcoin. En ese entonces, claro, a lo mejor con una pequeña granjita de minería que tenías en casa,
con un par de dispositivos, un par de GPUs, unos USBs también que se conectaban ahí, que aún me acuerdo la marca Butterfly se llamaba, no sé si sigue existiendo hoy en día, pero claro, con eso, invirtiendo pocos miles de euros, ya podías llegar a tener medio Bitcoin al mes, uno al mes. Claro, Y, algo que hoy en día es imposible. claro, y en ese entonces era como, bueno, tengo un Bitcoin, tiene un valor de a lo mejor 100 euros o 200 y dices, bueno, pues ya que, ¿no? Me puedo comprar un móvil como mucho. Y claro, yo en ese entonces no me llegué a imaginar de que todo esto crecería. Yo me lo Claro. tomaba como, bueno, es como algo alternativo y a lo mejor no entendía también del todo la mecánica de cómo es que se crean nuevos Bitcoins. Entonces ya es cuando me empecé a, justamente trabajando ya una vez en el exchange este de peer-to-peer, introducirme un poco, vamos a encontrar la explicación a todos estos datos que veo. Y sí, sí, así es como cada vez soy una persona muy curiosa, veo algo nuevo que no entiendo, voy a por ello y he acabado con una versatilidad dentro de blockchain que, bueno, me he movido en programación, me he movido en consultoría, me he movido en lo legal y ahora mismo, bueno, pues eso, estoy enfocado en trazabilidad de cibercrimen, en este caso, de cuando a una persona le estafan. Bueno, yo trabajo en una gestoría fiscal contable de criptoactivos y muchas veces esto va unido porque una persona cuando es estafada, depende del tipo de estafa que sea, te lo puedes compensar en renta. Entonces, existe una pequeña probabilidad de recuperación, ¿no? Si el estafador que te ha estafado ha realizado una cierta cantidad de movimientos que al final son patrones, que al final usan unas cuantas wallets que simplemente tienen una vida, que yo le llamo, que es recibir fondos y luego enviarlos a otro lado, y luego hacen varios saltos para intentar perder el rastro, diluir lo máximo posible el balance que le ha robado a una víctima con el balance de otras víctimas, y así intentar diluir en transacciones cada vez más grandes que se van alejando, alejando, alejando hasta acabar en la billetera del estafador como que la de salida. ¿Cómo podríamos denominar la billetera de salida? Es donde el estafador reúne la mayoría o casi la mayoría del saldo estafado de otras víctimas, que a lo mejor ha reunido saldo de 3.000 víctimas, y de ahí interactúa con una plataforma que tiene un KYC bastante laxo, que es descentralizada, que no verifica identidad, que a lo mejor hasta es un mixer o una criptomoneda que rompe la trazabilidad. Un mixer, para que los que no lo entendáis, es cuando se pierde un poco, bueno, se mezcla mucho toda esa trazabilidad, ¿no? Son como plataformas, aplicaciones, claro, lo que sea. Podemos imaginar un mixer, yo siempre lo digo a los clientes, imagínate que vas a hacerte un batido de frutas y pones ahí tu fruta en la batidora y dejas la tapa abierta y enciendes la batidora y entonces todo se te escampa por todo el techo y por todas las paredes de la casa. Pues imagínate ahora esto con distintas batidoras. Claro, la casa te termina pintada como un cuadro, eso es. Pero luego imagínate que esta misma idea la extrapolas a cripto, ¿no? Y es lo mismo, exactamente lo que hacen los mixers es un algoritmo bastante complejo, pero al final es como un tablero de ajedrez infinito, que realmente es un patrón, y estos fondos simplemente se distribuyen en distintas wallets con micro depósitos. Me refiero a microdepósitos. Imagínate que si tú tienes $100 en la batidora, al final lo acabas tirando con céntimos, ¿sabes? De 0,2, 0,1, 0, tal. Se diluye tanto el rastro que luego para unirlo también, sobre todo hay diferentes algoritmos de mixers. Tenemos Wasabi, tenemos Tornado Cash. Tornado Cash ya está siendo imputado por la Reserva Federal de Estados Unidos y están en serios problemas de investigación. Y luego el Wasabi sí que está un poco más controlado porque al final tenía un algoritmo bastante más sencillito que Tornado Cash y al final te escampaba todo, pero luego lo volvía a reunificar en otro lado. Y ese otro lado al final lo podías componer como que en un clúster. Un clúster es una agrupación de wallets que le pertenecen a una misma entidad. Conectadas, ¿no? Exacto, conectadas. Que es lo que miras en Babel Maps, por ejemplo. Sí, ¿no? por ejemplo. Que igual muchos seguro que lo utilizáis, así que igual. Claro, claro. Y esto es a nivel de, claro, cuando trazas, es diferente trazar, por ejemplo, la operativa on-chain de un estafador o de un caso criminal que trazar la operativa on-chain de un proyecto cripto. Claro, igual para encontrar wallets rentables, claro, ¿no? Algo así. Sí, sí, sí. Que por cierto, en el vídeo de tu canal, ¿no? Entiendo que veremos, para que lo sepan, o para que lo sepáis, toda la parte técnica de cómo encontrar wallets y proyectos con potencial, por así decirlo. Y luego veremos también a lo mejor esta parte o algún ejemplo, sí, claro, más de tema de seguridad o algún caso que te hayas tenido interesante.
Claro, sí, podríamos hacerlo. Realmente, como es un tema tan extenso y no podría hacerlo en un solo vídeo, yo creo que la parte técnica de mi canal de YouTube, la segunda parte, la haremos un poco introduciendo patrones muy estándares de cuando, por ejemplo, se crea un contrato inteligente a nivel on-chain, como lo puedes llegar a ver. Pues normalmente tenemos una billetera, que es la funding fee, la primera entidad que de alguna forma crea ese contrato inteligente. No tiene por qué ser el creador del contrato inteligente, puede ser el mismo desarrollador que haya contratado el creador de ese proyecto, Vale. que haga el primer funding fee, que a lo mejor pueden ser de, imagínate, pues no sé, medio Ethereum, simplemente para desplegar algo sencillo, una colección de NFTs con RC721, por ejemplo. Y luego también tienes, depende de la magnitud del proyecto, ya empiezas a trazar, y claro, yo como ya tengo un poco de background técnico de haber programado algo, puedo llegar a entender mejor la trazabilidad porque luego veo ciertas interacciones con wallets que ya digo, vale, esto puede ser un liquidity pool porque tiene market makers, billeteras que literalmente cargan el liquidity pool de una forma abismal, que suelen ser empresas, y luego tú ves y dices, no es que esa empresa sea la fundadora del proyecto, simplemente que es como un externo que hace de market maker dentro de un proyecto en específico. Porque claro, luego también te vas un poco a lo técnico, es que todo está unido, y por ejemplo, ¿cómo se crea el libro de órdenes? Normalmente en el mundo descentralizado estamos acostumbrados a ver que el libro de órdenes se crea con MMA, si no me equivoco. Automated Market Maker. Eso, ¿no? Es, AMM, eso es. Bueno, tú lo has hecho en español. Sí. Eso, claro, cuando tú buscas la contraparte para realizar un intercambio, la contraparte siempre es el liquidity pool. Y quien está detrás del liquidity pool es un market maker y luego otros retail que a lo mejor aportan algo de liquidez al staking para recibir una cierta rentabilidad, pero eso va un poco diferente. Porque yo entiendo, como lo entendía yo, corrígeme si no es así, porque de este tema sí que tampoco es que sepa mucho. En los exchanges, en los CEX, los exchanges centralizados, tú tienes el order book. Sí. Pero en cambio, fuera de lo descentralizado, en vez del order book, tienes las liquidity pools, las piscinas de liquidez. Eso es. Claro, en los exchanges. Sí, que es un poco lo que estás explicando. Claro, que igual es la parte que no entiendo, no sé si igual lo entenderíais vosotros. O sea, tú has dicho que la manera como de acercarlo al order book se hace con los automated market makers. Sí, porque es como la contraparte de tu intercambio. Tú cuando quieres comprar, por ejemplo, no lo compras a otro usuario que quiere vender en el descentralizado, lo compras directamente al liquidity pool, a la cotización que está actualmente. Lo único que hacen los usuarios luego en un descentralizado es hacerte un poco la acción del precio y de si el precio sube más o baja más. Pero realmente la contraparte real al final acaba siendo un liquidity pool. Sí, sí, sí. En caso contrario, los exchanges centralizados, ahí sí que normalmente tienen un libro de órdenes en donde ya se posicionan, ellos también son proveedores de liquidez. Son market makers, claro, no a nivel de interno, esta manera automatizada. Digamos, claro, normalmente en un exchange lo que puede suceder es que, por ejemplo, imagínate que quieres comprar 100 bitcoins y en el order book tienes 99, un caso obviamente imposible. Cuando tú lanzas la transacción, si la lanzas a mercado, te vas a comer absolutamente todo el order book que esté más cerca del spread, de la cotización que está ahora. Y imagínate que lo quieres comprar a mercado y una persona te lo vende a, no sé, 2.000, otra persona te lo vende a 2.500, otra persona te lo vende a 3.000. Pues tú te comerás todo eso para completar tu orden, como es a mercado. En cambio, si es al límite, aparte de que pagas menos comisiones, es algo que recomiendo ya trabajando a nivel operativo de contabilidad y fiscalidad, siempre es mejor operar con órdenes límite. Aparte de que tienes más controlado sobre todo la base de coste y el precio con el que adjudicas un activo digital, tienes como un poco más asegurado de que no vayas a comprar un activo que está muy lejos de la cotización actual. Es por eso que suceden en el descentralizado, sobre todo en meme coins, esos picos tan grandes y esas velas tan grandes que no entendemos de dónde vienen. Vale. Claro. ¿Y qué te iba a decir? En relación a esto, yo he visto que hay gente, por ejemplo, sobre todo de la comunidad de Twitter española y así, bueno, de lo que he visto yo, que no es muy fan de entrar en proyectos cuando ya entra un market maker. Porque, bueno, por la manipulación que hay, ¿no? Por todo esto, porque según muchas de esas personas es mucho más difícil aquí leer, por así decirlo, el mercado y sacarle una rentabilidad. ¿Qué opinas tú de esto? Yo sinceramente opino, ya ahora metiendo aquí de por medio experiencia directa de proyectos que nos vienen a la empresa y dicen, oye, estoy desarrollando un DEX
o estoy desarrollando este algoritmo, o estoy desarrollando ese smart contract, y no sé, quiero legalizarlo, quiero institucionalizarlo. Entonces, lo que normalmente viene de la mano es meter ahí market makers. ¿Por qué? Porque normalmente cuando tú tienes un MVP, un producto mínimo viable, que es una DApp, empiezas... Una app que seguro la mayoría lo sabrán, pero una aplicación descentralizada. eso es, claro. Normalmente tú lo haces de la forma más rudimentaria posible y con los mínimos costes. En el momento en que te empieza a ir la cosa bien y empiezas a decir, vale, quiero escalar más y un market maker se mete de por medio, eso es como una señal de consolidación del proyecto, a mi punto de vista. Vale. Vale, realmente las cosas, a ver, se están gastando dinero en pagar un market maker. Claro, es que si crece, entiendo yo que si crece en algún momento, tiene que entrar un Claro, market es que maker. sí, Para sí. mí lo veo, no sé si, perdona que te interrumpí otra vez, pero lo veo similar a lo del exchange, el KYC, todas estas cosas, que al final tiene que llegar algún momento en el que si va muy bien, pues se centralicen, se regulen, ¿no? Y haga todo como se supone que se tiene que hacer. Sí, de la misma forma que estábamos hablando antes de cómo prevenir el tema de que me escameen, ¿no? Pues yéndonos con el mismo concepto a otro entorno, el tema de que cuando tú entres en una plataforma y te pida un KYC es una buena señal. Están intentando regular un cierto compliance, tienen a lo mejor una estructura interna, ¿no? Vale, pues ya a nivel europeo, por ejemplo, que es realmente la regulación bastante más estricta de todo el mundo, cuando una plataforma tiene un cierto KYC, tiene que tener una infraestructura por detrás de compliance, y eso ya te da muy buena señal de que no es una estafa. Normalmente cuando entras en un proyecto que te pide dinero y te da rentabilidades y no te pide KYC, va muy mal. Es decir, una vez estuve viendo, viendo por redes creadores de contenido y me salió un iluminado promocionando un proyecto de plantas con criptos y tal. Era un scam que han hecho un rug pull terrible. Juicy Files creo se llama. Bueno, mantenernos alejados de eso. Y claro, yo le dije, oye tío, ¿cómo estás así construyendo Excel, montándote toda la historia y tal? Si ni te pide KYC, luego dentro de la página web no tiene ni política de cookies. Ya son cosas que dices, a ver, es indispensable en cualquier sitio web tener una política de privacidad, una política de cookies de uso, y luego obviamente si eres alguien, una entidad que ofrece servicios financieros, como mínimo el KYC. Claro, porque es que si no, no tienes ningún control ni sobre tus clientes ni sobre el dinero que te entra, que luego es un problema si recibes dinero de organizaciones criminales, tanto en cripto como en tradicional, que en el cripto también es muy importante enfatizar el tema de que cuando tú montas un proyecto y buscas, por ejemplo, vender NFTs, algo muy sencillo, que el dinero que entre de tus compradores, aunque ellos minten un NFT y a ti te importe, no te importe que realmente de dónde tengan ese dinero, es importante, porque luego a quien le piden explicaciones es a ti, porque eres el que ha recibido ese dinero. Y yo he tenido un caso, ¿no? Eso en 2018, justamente con el peer-to-peer, había ahí un salto de arbitraje bastante grande, porque como no existía tanta globalización en el mercado cripto, Latinoamérica estaba un poco bastante alejada del precio de cotización europeo. Entonces ahí en Latinoamérica, como no había un exchange como tal que gobernaba el mercado, las transacciones se realizaban sobre todo de persona a persona, ¿no? Y ahí podías encontrar un cierto dispar con la cotización europea, de por ejemplo irte a Colombia, irte a Argentina, irte a México y encontrar el precio de, bueno, pues gente que vende el Bitcoin por debajo de la tasa de mercado europea, como por ejemplo un 3, un 5%. Claro, y si lo conseguías comprar ahí y luego venderlo en Europa, ya a tasa de mercado te consigues un 5. Si te ibas a local Bitcoins, Paxful, local Cryptos o local Ethereum, lo que fuera, pues ya te conseguías un +3, un +4 o en el peor de los casos un +1. Claro, ya depende ahí. Ahí es cuando empecé a ver también el tema del, ¿cómo se dice? El movimiento psicológico de la gente, de cuándo interacciona con la blockchain y cuándo no, porque es algo muy curioso. Mi primer llamado de atención hacia el on-chain fue justamente ese, ¿no? En mercados de peer-to-peer que no tengan un producto globalizado que les ofrezca ese servicio y tengan que ir por el peer-to-peer, de buscar una persona que realmente les venda eso o comprarlo, ves mucho más la interacción de una forma más directa y es como solo una puerta de entrada. Y esa solo una puerta de entrada te permitía categorizar un poco qué sucedía en el mercado en ese momento.
y era curioso porque a principios de mes, del día 1 al día 15, la gente normalmente cobraba y veías como había mucho más movimiento en todos estos mercados que a finales de mes. Curioso. Es muy curioso. Y eso es como... Que me es como llamó la la vida atención. misma, Sí, que es al como la final vida de mes misma. todo el mundo suele ir apurado. Eso es, y al final de mes a lo mejor no te entraba ninguna transacción. Interesante. Sí, sí. Y bueno, eso, de que, claro, al final también habían ciertas fechas que, para irnos a lo más reciente, en el COVID, justamente a Estados Unidos, que te daban dinero solo por estar vivo, se notaba en el mercado que la gente tenía eh, pues más ahorro de lo habitual. Claro, se había imprimido dinero como Eso es, nunca. claro. Y en vez de meterlo en comprarte servicios o ahorrarlo, que también subió, bueno, bajó la confianza del consumidor, obviamente, por la situación en la que estábamos, eso hizo que la gente ahorrara más, tuviera más ahorros y que tuviera más capacidad de gastar algo sin pensar, ¿no? Sí. Y ahí es cuando, hostia, una cripto, un meme, no sé qué, tal, le meto. Sí, ¿por qué no? Eso es. Sí, sí, sí. Y hilando esto, que me ha parecido súper interesante la verdad, pero hilándolo con lo que habíamos dicho antes, aquí para mí hay dos cosas que nos hemos dejado un poco ahí en el tintero. Una que casi ya la has tratado, que es el tema entonces de para ti, cuando entra un market maker, es como un signo de consolidación, pero opinas también que cuando entra a nivel igual de tradearlo, ¿no? de sacarle ahí un beneficio, sobre todo a lo mejor si es un meme, un proyecto más pequeño, también implica, pues esto, que ellos van a tener mucho más control y Correcto. si intentas jugar contra ellos, estás jugando contra los mejores y Sí. ojo porque igual aquí van a acabar jugando contigo, Sí, ¿no? sí, es como intentar jugar contra el creador del juego, nunca nunca vas a hacerlo No mejor le que puedes él. ganar. Sí, Claro, sí. porque él mismo de alguna forma ya ha programado las mecánicas de esa estructura, de ese entorno. Y es muy difícil ganarle a un market maker, es prácticamente imposible, yo creo. Porque al final sí que da consolidación al proyecto, le da mucha más liquidez y le da bastante más control al mercado, a la acción del precio. El precio tiende a ser menos volátil y eso al final se agradece un poco, porque en proyectos con muy poca capitalización global, Sí. es mucho más fácil que te entre un random sin que sea market maker y sin poner tampoco órdenes y iceberg ni nada, simplemente venga y diga voy a hacer un pam pam dam. Te organizas con un par de colegas, tenéis dinero y simplemente os lo pasáis bien. Claro. Y obviamente eso al final es manipulación del mercado, tal, pero ¿quién te va a pillar? Bueno, es cripto. Sí, sí. Sí. Y la otra cosa que te voy a decir, el tema del KYC, claro, yo entiendo lo que dices tú, que al final, con el tiempo, y sobre todo si es, yo que sé, un exchange, lo que sea, pues que quiere consolidarse y todo, tienen que tirar hacia ahí. Pero también entiendo, ¿no? la otra parte, que al final cripto, una de sus reclamos, ¿no? Y todo es la descentralización. Entiendo que hay mucha gente que quiere mantenerse en ese anonimato. Entonces, también supongo, ¿no? Que tiene que haber alternativas así que utilice la gente y que igual no tienen esa seguridad que te da el KYC, pero que se utilizan mucho y que sigue teniendo una seguridad dentro de que está descentralizado, ¿no? Que igual aquí a mí se me ocurren, bueno, hace falta que pongamos exchanges, ¿no? Pero sí que se me ocurren algunos, incluso alguno que yo utilizo. Y bueno, esto, ¿no? ¿Cuál es también un poco tu opinión respecto a esto, ¿no? También opinas que, claro, que tiene que haber un lugar para esto, pero hay más riesgo y se acaban yendo bien, pues acabarán poniendo KYC. ¿Cómo lo ves? Justamente esto ahora va a cambiar. Está muy bien que me lo preguntes porque con la implementación de la ley MiCA, que se va a aprobar la segunda parte este 30 de diciembre, justamente a finales de este año, y no entra en vigor hasta mediados del año que viene. Vale. En teoría esta era hasta el finales, pero lo han avanzado porque han visto que se está liando y ya están desarrollando el MiCA 2.0. Imagínate. Nos quieren crujir, ¿eh? Sí, sí, nos quieren ahí tener bien cogidos. Claro, todo esto, cuando buscas un entorno que te prometa o te dé alguna garantía, el KYC es como una garantía por excelencia de que ese proyecto tiene que ir bien, ¿no? Y que realmente estás en un entorno interactuando en donde tienes una garantía de que, bueno, pues depende del tipo de usuario que seas, ¿no? Si pierdes tu clave secreta la puedes recuperar. Si simplemente sucede algo, tienes un soporte con el que contactar y realmente le da una cierta garantía. Por otro lado, en entornos en donde no te exige KIC, pero sí que buscas una garantía, puede ser la infraestructura, que muchas veces puede llegar a ser hasta mejor garantía que el KYC. Imagínate una estructura de algún exchange descentralizado que no te pide un KIC, pero sí que ves
de que tiene realmente atrás proyectos que, bueno, pues, o bien sponsors, o bien partnerships que tengan el mismo proyecto, o bien otras empresas del sector que tengan alguna relación con ellos, al final te da también una garantía muy, muy sólida a pesar de no tener KYC. Por ejemplo, sin irnos más lejos, proyectos grandes como, no sé, vamos a poner unos cuantos, Uniswap, OneInch y WorldCoin, por ejemplo, así súper dispares. Claro, en todo esto hay empresas detrás que trabajan con ellos, por ejemplo, Cryptio. Cryptio es un software de facturación, pero que está más enfocado en B2B, facturación y contabilidad sobre todo. Y ellos hacen también el back office de, no, perdón, el Proof of Reserves de Kraken. Les emiten toda la auditoría y son gente que tienen sede aquí en Francia y ellos se dedican a eso, ese es su nicho. Entonces, claro, a pesar vale, voy a, por ejemplo, a Uniswap, ¿no? Y digo, ostras, no me piden KIC, pero luego veo que tiene una cripto detrás que tiene pies y cabeza, tiene un CEO, tiene un CTO, claro, y ya es diferente, claro, dices, a ver, una empresa de esta magnitud no se va a meter a trabajar con cierto tipo de proyectos. Y también unido un poco a WorldCoin, ¿no? De que tanta controversia ha generado sí, a lo de nivel tus datos, eso ¿no? es, claro, Sí, sí. a nivel español, que bueno, sí, dicen que tienen todo de código abierto y puedes consultarlo, pero luego a ver quién lo entiende, porque yo sé programación y tampoco lo entiendo. Claro, ahí que tenga Cryptio detrás, de que les haga un poco el back office, de llevar la contabilidad, llevar el registro de cómo realizan todo su flujo interno y su tesorería interna. Claro, te puede dar hombre, señales, pues ¿no? De que igual... te da una cierta garantía Sí, sí, al final, con claro. seguridad. Sí, sí, sí. Porque incluso he visto, que bueno, y ahora cambiamos de tema, pero más como curiosidad, que hay exchanges que también tú tienes la opción de no hacer KYC y luego tienes el límite. Es decir, claro. hasta tanto puedes... Claro, esto yo entiendo que si ya están en esta vía, pues lo mismo, ya es la vía, entiendo, completa del KYC, ¿no? Pero que están como en este impasse, un poco, ¿no? Un poco entre medio. Claro, eso también va unido al tema de la política interna de la empresa de prevención prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. En este manual de prevención tú tienes que desplegar un tema y tienes que detallarlo muy bien, que se le dice la clasificación de riesgo por cliente. Entonces hay unas ciertas variables que son estándares dentro de un cliente y si suceden, hay como esa variable va subiendo, ¿no? Y hay una escala, por ejemplo, del 1 al 7, que cuanto más alto sea el número que se le asigna a ese cliente, más riesgo tiene. Entonces hay unas políticas de diligencia debida que se le llaman, que tienes que aplicarle al cliente para bajar esa escala. Porque si supera, por ejemplo, el 6, tú ya no puedes atenderlo, porque ya se considera cliente de confianza y es la típica que te viene un banco y dice tienes que cerrar la cuenta bancaria. ¿Vale? Pues es justamente porque has sobrepasado el umbral de riesgo y no tienes ninguna forma de bajártelo. Normalmente hay formas de bajarte, como por ejemplo, dame tu renta y veo de dónde tienes el dinero, entonces vale, todo bien, le bajo del 6 al 4. Y tu umbral de riesgo ya como que empieza a ser un poco más tangible y no eres un riesgo como cliente para esa entidad. De la misma forma sucede pues con esta diligencia debida que hay que hacer en estos niveles de KYC, ¿no? Cuando tú recién empiezas, a lo mejor solo puedes depositar, operar, pero no puedes retirar hasta que haces el KYC. Vale, Eso es claro, muy sí, exacto. son listos. Obviamente. O al revés, puedes retirar solo 1000 euros. Si quieres retirar un poco más, pues tienes que pasar al nivel 2. Y en vez de hacerte una foto selfie con el documento de identidad, ya te piden, por ejemplo, una prueba de tu residencia fiscal. Al final, la mayoría de casos como que te conducen un poco a acabar haciendo el KYC. Correcto, claro, claro. Bueno, pero la explicación es esa realmente, de que hay una diligencia de vida y si la persona pues tiene, imagínate que una vez se te registra con un NIE y la siguiente vez que te pasa el KYC es con un DNI, ahí hay una incongruencia que salta el umbral de riesgo y ya tienes que poner los ojos hacia esa persona y decirle, vale, vamos a pedirte documentación porque si no, no puedes seguir operando. Interesante también, ¿eh? Sí. Luego, claro, esta va a ser una charla muy, muy divertida, pero vais a tener que coger palomitas y, sí, tiene toda la pinta. Y cafés. Y eso que aún no hemos tocado los temas principales. Claro. Que si quieres ahora vamos a empezar a tocar eso, que era un poco, por un lado, ¿no? Ver lo que vamos a ver en el siguiente vídeo, y igual que vean que ahora lo pondremos en pantalla de aquí a un rato cuando empecemos a hablar de todo esto,
las herramientas, ¿no? Que igual tú has utilizado o utilizas y un poco para qué utilizas cada una, ¿no? Claro. Sobre todo en la trazabilidad de las ciberestafas con activos digitales, lo que sí, normalmente cuando tú estás en una empresa, no eres un consultor individual, usas softwares que están mucho más desarrollados y respaldados por mucha más tecnología y una base de datos mucho más extensa, como por ejemplo Chainalysis o TRM Labs. Vale. Nosotros en este caso utilizamos Que TRM Labs. ambos obviamente son de pago y entiendo que ya Sí. es bastante más elevado lo que tienes que pagar, que es más enfocado a empresas. Obviamente es enfocado totalmente a empresas, porque además ellos ya tienen una infraestructura que tú cuando analizas o tienes o usas su base de datos, tienen de forma sincronizada conectada a fuerzas gubernamentales que también tienen acceso a esa base de datos y ellos a tiempo real pueden estar viendo lo que tú estás de alguna forma aportando a la investigación. Vale. Porque normalmente cuando sucede un fraude de esta magnitud, como hay muchas víctimas alrededor del mundo, lo que hacen las fuerzas gubernamentales, sea cual sea, de cualquier país que sea, aunque sea la policía ahí de Guipúzcoa, sea los Mossos de Escuadra, sea la Guardia Civil o la policía de Suiza, todos se ponen en contacto con una base de datos compartidas y cuando reúnen la suficiente información como para decir, vale, vamos a por esto, ahí es cuando ya empieza la fiesta, ¿no? Porque empiezan con órdenes de alguna forma de requerimientos de información a ciertas plataformas, como por ejemplo puede ser un exchange, Vale. que ha pasado un KYC y un cierto balance con origen fraudulento o origen dudoso ha ido a parar a una persona que tiene verificada la identidad en una plataforma. Ahí es cuando bueno, Binance simplemente cede la información a las fuerzas gubernamentales y ellos hacen lo que tienen que hacer, que es ponerse en contacto contigo, llamarte a declarar o a lo mejor ya algo más duro. Depende de la información que tengan, porque muchas veces a lo mejor tú puedes acabar con un activo que está manchado por alguna actividad fraudulenta, pero no quiere decir de que tú pertenezcas a esa organización criminal. Puede ser que tú lo hayas recibido por simplemente, imagínate que una compra-venta con criptoactivos, sea de peer-to-peer, o sea que has comprado, por ejemplo, algo, o al revés. Imagínate, yo tengo una máquina de minería que ya no la uso, la voy a vender y la vendo en Wallapop. Bueno, pues el tío que me paga en Wallapop, que me ha querido pagar en criptomonedas, resulta que tenía una criptomoneda de origen dudoso. Y esto no puede pasar mucho también cuando te envían, porque a mí me pasa que me envían miles de tokens scam a todo el mundo. Con esto también no puede pasar, que te envían uno y la fuente donde te ha enviado, aunque tú no hayas interactuado con el token, no es fiable. Correcto. Y también se te puede liar. Pero lo de las criptos scam es un arma de doble filo, porque realmente los estafadores lo usan para dos formas. Una es para hacer un poco de captación de lo típico de enviar un token y en los metadatos del token te pone un enlace a una plataforma que intenta suplantar una identidad, a una plataforma totalmente fraudulenta que dicen, pues mete tu Bitcoin aquí y te devuelvo el triple en una semana. Vale, ¿no? Pues sí. Lo típico. Eso es lo más normal. Sí. Y luego hay tokens que los ha creado un par de monos en su casa, te los envían a la wallet y a lo mejor tú entras en el smart contract y ves que tiene 3.000 holders. O es que tiene muy pocos holders de esta criptomoneda. Esto lo hacen normalmente cuando interactúas en un entorno descentralizado con tu MetaMask normalmente y ellos tienen desarrollado un contrato inteligente que cuando tú interactúas con un protocolo por ejemplo, de cualquier descentralizado, ellos detectan tu wallet y te tiran polvo. Y ese polvo es esa monedita que han creado ellos que les sirve luego para seguirte el rastro, porque ellos ya tienen como una cripto creada con 3.000 holders y esos 3.000 holders ya les interesa ver en qué entornos interactúan para luego venirle con un fraude más grande. De decirle, vale, veo que interactúas mucho con Uniswap. Yo lo sé porque te he tirado una criptomoneda que es polvo dentro de tu billetera y cada vez que interactúas con un protocolo y esa wallet interactúa, yo como tengo mi token en tu wallet, sé exactamente qué hacen mis holders y cuando veo, por ejemplo, que interactúas con Uniswap, te vengo de algún lado y te digo, soy soporte de Uniswap, veo que se te ha retenido una transacción. Y claro, realmente... del token tal, de no sé qué... Y ahí te pillan. Sí, y da igual los conocimientos que no tengas. Me ha pasado pero esta no lo imagino, Dios, que son listos. Son muy listos, claro. A la que ven que, oye, hay una transacción que no se ha terminado de completar porque no has terminado de pagar el gas que tenías que haber pagado y se ha quedado ahí como de stand-by.
ahí es cuando te puede entrar uno de Aprovechan lo que estos. tienen, sí, parte de tus Eso datos. es. Como, no es lo mismo, ¿no? Pero lo que pasó con la DGT, la Dirección General de Tráfico, no hace mucho, que se filtró, creo, información, Sí, y a mí me llegó un mensaje, por ejemplo, claro, con mis datos, tal, pulsa en claro, este enlace. claro. Y bueno, supongo que es una analogía, un ejemplo muy Es parecido. muy parecido, totalmente. Claro, en el mundo tradicional, pero eso en el mundo cripto. Es que al final ellos intentan recabar la máxima información, los máximos datos posibles de ti, y como en blockchain los únicos datos que tenemos es una wallet con un seudónimo que le pertenece a alguien anónimo, lo único que puedes hacer es en blockchain. Entonces ahí es cuando tienes que hacer esos truquitos de, vale, le tiro una cripto a alguien y sé sus pasos, o realmente intentar aprovecharte. Sobre todo sucede en la red de Tron, que si no terminas de pagar bien esa fee que tienes, se te queda la transacción como que no está ni cancelada ni aprobada, pero se te queda en pendiente. Y se puede quedar en pendiente durante mucho tiempo, y si no estás al loro, te puede venir alguien aprovechándose de eso. Sí, Y sí. es que la red de Tron tiene cosas más complicadas, ¿sí? Mm. Por ejemplo, bueno, no vamos a entrar mucho en este tema, pero lo de las wallets, que yo me lo tuve que estudiar porque ahí tienes lo del bandwidth y el no sé qué, que tú tienes que tener para utilizar en las transacciones, Claro. que no, esto no lo tienes en ninguna otra cartera. Y también necesitas como poner en staking parte de tus TRX para tener bandwidth y energy, energía era lo otro. Claro, yo de hecho lo comenté en uno de mis vídeos, hice un mini tutorial de esto, porque digo, es rarísimo, ¿no? Que haya cosas así. Claro, esto Igual ya no lo tiene nada que hace... ver, con lo que has dicho la red de Tron, pero como es en la misma red, Sí. Bueno, esto ya lo hacen de cara a nivel interno para subir su capitalización de su token utility o de su token Ya. de pagar que comisiones. igual te lo venden como, ¿no? ¿Cómo decirlo? Algo tecnológicamente superior, pero al final es simplemente para tener más dinero. Totalmente. También pasó con el BNB de Binance, por ejemplo. ¿Qué pasó ahí? Que ellos, por ejemplo, si te ofrecían crear un monedero que solo tuvieras BNB y pagabas comisiones solo con BNB, pero entonces las comisiones que pagabas con BNB eran a lo mejor un 20-30% más baratas que las comisiones que pagabas con USDT. Y de esta forma, ¿qué hacían? Pues obviamente subir el market cap de BNB, claro. Porque mucha más gente les interesaba, ostras, pues ya que opero mucho, voy a comprar BNB, voy a comprar 2, 3, 5, y aparte de que ganan holders y ganan holders con un saldo normal, ¿sabes? Los tienen ahí medio bloqueados porque ya como que, vale, voy a gastarme este año tanto en comisiones, pues ya lo compro ahora, lo dejo ahí. Sí. Que al final les acaba saliendo mejor, porque también tienen como un reclamo este de no, mira, las fees aquí son baratísimas, mira cómo está todo, vamos todos para ahí, ¿no? En vez de igual ir a otra red como Ethereum o lo que sea, que tiene unas fees mucho más caras, ¿no? Que al final es más barato, pero les acaba saliendo mejor y seguramente acaban pues cobrando, recibiendo más, ¿no? Que no los otros. Sí. Esa es otra, ¿no? Lo de los mineros también, que cobran en base no solo a lo que minan, sino también a la saturación de red. Claro. Y como más saturada esté la red, los mineros minan más, trabajan más realmente, porque es cuando reciben más dinero. Y eso pasa mucho en Ethereum, sí. Y ahora, volviendo un poco al tema que habíamos dicho, tú has dicho que para entonces este tipo de trazabilidad más de temas de ciberseguridad, tema criminal, todo esto, utilizas aplicaciones como TRM Labs, que a lo mejor en el siguiente vídeo en tu canal, no sé si igual veremos un esquemita o algo de eso. Sí, podré ver, sí, a ver si un esquema seguro que os puedo mostrar, ocultando información que es un poco más propietaria de TRM como tal, pero sí que os puedo mostrar pues estructuras y patrones que al final puedes llegar a sacar con Arkham mismo, pero hay ciertas diferencias y matices. Por ejemplo, nosotros, ¿por qué usamos TRM y no Arkham, que es gratuita, ¿no? En Arkham los flujos de balance entre billeteras se muestran de forma global. Lo que te muestra Arkham, que es algo que te juega más en contra o a favor, depende de lo que estés mirando, porque al final cuando tú intentas analizar una tendencia o un acontecimiento dentro de un periodo de tiempo, tú intentas cribar los datos lo mejor posible, ¿no? Entonces ahí es cuando entra el juego el análisis de datos justamente, ¿no? Entonces Arkham va muy bien para estudiar todo el tema a nivel macro, general y global. ¿Por qué? Porque cuando tú ves interacciones de entornos y todo el movimiento entero que se hace entre esas billeteras y entre esos proyectos, y al final, si te interesa analizar el proyecto de forma macro, es lo que buscas. Pero en cambio, cuando buscas analizar algo muy específico, como la interacción de un usuario en una plataforma en concreto con otra billetera, buscas usar softwares que te criban esa información, te la seccionan, como es el caso de TRM Labs.
Pero esto entiendo ya que sería más enfocado a investigación, ¿no? Claro, Así eso del es. tema criminal. Enfocado a la interacción y exactamente el monto que ha enviado una persona a otra billetera o las potenciales Claro. billeteras que puede tener, porque también el patrón de interacción al final acaba siendo como un ajedrez, Vale. acaba siendo como hay una serie, hay como una cantidad limitada de interacciones que puedes hacer en una blockchain. TRM te lo secciona por usuario y por lo que estás mirando y es como antes que te decía, no sirve de nada hacer el volumen profile grande porque solo te va a decir el precio medio de compra. Pues lo mismo sucede un poco con TRM y Arkham. Arkham te muestra algo tan global que al final si buscas algo pequeño es como buscar una aguja en un pajar, ¿sabes? Vale. Pero en cambio si TRM lo que te permite es coger a lo mejor una cajita de ese pajar y empezar a buscar ahí. No. Entiendo que es como TRM, información más ordenada, más directa al grano, ¿no? Sí. Y Arkham información más global, más desordenada, pero claro, mucha más información. Eso es, mucha más información. Que en parte está muy bien, porque en Arkham lo que sí puedes llegar a determinar son estos patrones se comportan de la misma forma, ¿no? Cuando se crea un smart contract, cuando sucede una estafa o cuando pues cualquier interacción de distribución, un airdrop, tal, todo tiene un cierto patrón y unas ciertas limitaciones estructurales de operativa. Al final no te vas a encontrar algo que encuentres totalmente desconocido porque al final la programación permite lo que permite. Y siempre hay como unas entidades bueno, pues se le podría llamar persona, se le podría llamar entidad que interaccionan en la composición de un contrato inteligente, en la composición de un proyecto, y eso lo puedes llegar a determinar con Arkham, por ejemplo, pero con Arkham te va a decir, oye, pues a lo mejor el market maker este ha movido una burrada, 200 billones de dólares a este smart contract y dices, ¿cómo puede ser si el proyecto solo tiene 23K de capitalización, por ejemplo, ¿no? Y esa es la información que no te criba Arkham, porque a lo mejor él toma como que esos 200 billones no los envía a ese contrato inteligente, pero sí que los envía a esa red o a ese clúster. Porque a lo mejor ese smart contract le pertenece a, por ejemplo, una billetera que tiene varias colecciones de NFTs. Entonces, como cada colección de NFTs tiene su propia capitalización de mercado, su propio floor, su propio mercado, por así decirlo, a lo mejor el market maker, esos 200 billones no los ha enviado a la colección que estás mirando, al proyecto que estás mirando. Estás viéndolo como es el total que ha enviado, ¿no? A lo mejor a una billetera que tiene interacción con 10 colecciones distintas y a lo mejor de esas 10 solo ha creado solo 2. Vale, y eso Arkham dices que te lo puede detectar como que ha enviado dinero a ese proyecto. Eso es. Pero en realidad, ostras, pues no... Me sorprende, porque al final, claro, si tú tienes, ¿no? Que ves esto, yo qué sé, 1 billón, algo exagerado, que se ha enviado a una cartera, ¿no? En particular, y ves, bueno, a una dirección, claro, a mí me chocaría, es decir, ¿cómo puede ser 90K o esto? Depende también de la denominación que se le da a la wallet en sí, porque claro, hay wallets y wallets, hay wallets de usuarios, wallets de contratos inteligentes, wallets de custodio, y hay diferentes como que denominaciones para un tipo de wallet, y normalmente tú tienes que llegar a ir a un explorador cualquiera de la red en la que estás mirándolo, y normalmente te lo dice, ¿no? De que esa dirección pues es el contrato, por ejemplo, de un smart contract de un liquidity pool. Y ya entiendes de que, vale, obviamente ahí la información que te llegue y la información que puedes llegar a sacar, a lo mejor no es del todo seccionada como tú quieres porque es más global, porque el liquidity pool interacciona con muchas más entidades. Claro. Pero cuando es una wallet de un usuario y tú sabes a ciencia cierta de que es de una persona, de alguien, de un usuario cripto, ahí ya normalmente ya vas con esa mentalidad de que realmente es de un usuario, claro, y las transacciones que le entran son transacciones reales porque ves el hash, ves en blockchain lo que le ha entrado. Y luego pues simplemente es trabajo de campo, de dedicarle mucho tiempo e intentar seguir el rastro de a dónde llega o de dónde proviene, también muchas veces.
Y entonces, ahora, claro, has hablado de lo de TRM, que lo utilizabas para este tema, más de seguridad, trazabilidad, etcétera, etcétera. Arkham, más sobre todo para el tema de wallets, todas estas cosas, y que es un poco más global, información más que te la tienes que cocinar tú, por así decirlo. Claro. ¿Y utilizas alguna otra plataforma, herramienta? Sé que utilizas los Explorers, obviamente. Claro, a veces hay exploradores que funcionan fatal. Los Explorers, para que no lo sepáis, por ejemplo, Solana tenemos Solscan, Binance tenemos BSC Scan, ¿no? Creo que era el nombre. Sí, correcto. Y así con cada red, pues tenemos varios y al final es como puedes ver la información también de la blockchain, lo que pasa que no tan bonito como en Arkham, digamos. Claro, ¿no? claro. En Arkham lo que sí te dibuja guay es que a lo mejor te puede unir todas las transacciones de diferentes redes en un solo panel de visualización, que eso es muy cómodo, porque al final tú tienes un Ethereum en tu billetera y lo puedes mandar por la misma red de Ethereum, lo puedes mandar por la red de Base, lo puedes mandar por diferentes otras redes que al final tienes que también cazarlo eso. Y normalmente lo cazas con Arkham porque ya ves que a lo mejor interacciona con ¿cómo se le llama un puente? Un bridge. Un bridge, eso mismo. Y ya te lo pone mismo, ¿no? El Arkham mismo te da, muchas veces te dice este bridge pues es no sé, de USDT o de lo que sea. Y claro, a nivel de ponerte ya a ver por explorador qué es lo que quieres ver, normalmente es una pregunta que te tienes que hacer antes de ir a buscar algo, porque depende de lo que quieras ver, tienes que ir a un lado o a otro. Si quieres ver, obviamente, transacciones en Ethereum, tienes que ir a Etherscan. Si quieres ver transacciones en BCC, tienes que ir a BCC Scan. No te van a salir en el otro lado. Claro. Eso es muy importante. Y luego, otra cosa más. Cuando cada explorador tiene sus matices y muchas veces hay distintos exploradores para una misma red y unos funcionan mejores que otros. Y eso me he dado cuenta, por ejemplo, con exploradores de blockchain, ¿no? Que llevo trabajando con exploradores de blockchain durante más de prácticamente 7 años y he pasado por un montón de ellos. Actualmente... Es como que se suele posicionar, perdona, otra vez Sí, pero se suele posicionar uno en cada red, ¿no? Yo por lo que he visto, claro. Solana, Solscan, sí. No, muchas veces, aunque se posicionen uno de cada red, el desarrollador de ellos es el mismo. Entonces tampoco importa mucho la competencia porque es como... Nestlé creando varias marcas de lo mismo, pues lo mismo hacen los exploradores, ¿no? Que al final los desarrolladores que están detrás es los mismos de Etherscan, que son los más grandes, que han desarrollado BCC Scan, que han desarrollado Tron Scan y tal. Sí. Claro, ¿qué sucede? Que por ejemplo en el explorador de blockchain, que sí que podemos ver varios que son de distintos desarrolladores, actualmente el que personalmente me gusta usar es Blockchain. Blockchain lo que te permite es sacar un extracto en PDF de todo lo que ha sucedido en esa wallet. Vale. Entonces, en el momento en que tú, por ejemplo, quieres buscar una transacción en Solscan y quieres ver la primera o la última, pues tienes que buscarte la vida, ¿no? E intentar llegar a esa, pues prácticamente a palazos. Que es lo que hablamos el otro día, que yo te lo pregunté, que justamente quería encontrar la primera transacción, claro. Y te dije, me acuerdo, oye, Iván, aparte de hacer clics, ¿no? Y llegar a la última página, ¿hay alguna forma de hacer esto? Claro, si no lo puedo mirar por Arkham, que era el caso, que era la red de Solana. Sí. Y me acuerdo que me diste un par de soluciones, por suerte al final lo encontré por otro lado. Genial. Pero claro, sería para... Claro, en blockchain, por ejemplo, puedes marcar ahí una casilla que te pone historial, extracto en PDF desde el inicio de los tiempos. Y ya desde la primera interacción que tiene eso, te pone el hash y ya está. Ya tienes algo tangible para coger ese hash, llevártelo a tu explorador de confianza y empezar a buscar. Esto, por ejemplo, si os pasaba como a mí y os interesa investigar en X proyecto, ¿no? Pues quién puede ser este desarrollador y si tiene relación con otros proyectos, ¿no? Este es el motivo por el que yo lo miré. Claro. También os digo eso de que buscar realmente... Bueno, yo era asegurarme. Sí. Era un rumor y quería asegurarme, en este caso, de que era así. Es que muchas veces, mira que son listos, ¿eh? Toda esta gente que mueve bastante capital y que están muy diligentes en todos estos proyectos, sobre todo meme coins, ellos... ya son bastante cautelosos con su operativa, pero son más cautelosos cuando interaccionan con varios proyectos, porque se crean personalidades completamente aisladas y a lo mejor tienen un ordenador para un proyecto y un ordenador para otro proyecto y no se juntan en ningún momento. Y es impresionante porque lo recargan con a lo mejor hacen alguna liada que rompe la trazabilidad y no sabes de dónde viene, porque a lo mejor te puede venir de...
mira, por el peer-to-peer que ya ha salido en este vídeo, claro, imagínate que tú quieres cargar tu billetera con un cierto dinero que tienes en tu cuenta bancaria o que tienes en tu billetera, pues es tan fácil como, vale, primero me vendo lo que tengo en mi billetera principal, lo tengo en un entorno fiduciario y luego para comprarlo me voy otra vez a otros vendedores de peer-to-peer y de forma totalmente independiente ya lo compro. Entonces me llega el saldo de un MetaMask, me llega de una tercera persona que no tiene nada que ver conmigo y te llega a lo mejor de Manolo Fuentes o lo que sea, ¿sabes? Y claro, no, ahí es cuando existe la gran brecha de empezar a buscar información que no es valiosa. Cuando ya empiezas a saltar de, oye, este Manolo Fuentes ha interaccionado con este proyecto, pero a lo mejor no es el creador. A lo mejor el creador ha interaccionado con Manolo Fuentes solo porque le ha hecho peer-to-peer y tiene esa wallet cargada, pero sin tener exposición a su otra wallet, que la ha cargado con otra tercera persona que también le ha transferido ahí. Vale. Entonces tienes como dos operativas totalmente aisladas y ya has roto la trazabilidad simplemente pasando por algo tradicional, sin usar malabares como Monero, sí, ni mixers, ni nada. Sí. Es mucho más sencillo de lo que la gente cree. Que Monero también, para los que no lo sepáis, es una criptomoneda, una red, ¿no? Sí. Que lo que ocurre ahí es que yo nunca he entrado en Monero, no he estudiado nada de esto, pero por lo que he leído, que es muy difícil o no se puede trazar, es como... Esto es sería? como, de alguna forma, se puede poner de ejemplo las contraseñas, porque Vale. ninguna contraseña es totalmente segura, ¿no? Lo que sucede con las contraseñas habituales es que ¿cuál es la contraseña más segura? Pues la que tenga más caracteres especiales, más mayúsculas, minúsculas, cosas raras. Ya no te digo ni de poner la ñ que tenemos aquí en España, que luego para un americano, no, mentira. Claro, como más compleja sea la contraseña, lo que realmente tarda el algoritmo de desencriptación es más tiempo en descifrar esa contraseña. Vale. Sí. Y pasa lo mismo con Monero, ¿no? De que tú cuando tienes una contraseña muy sólida, a lo mejor el algoritmo para descifrarlo tarda 100 años. Pues de la misma forma sucede con Monero, de que lían tanto la interacción de su blockchain, es como una red totalmente mezclada, que ponerte a deshilarlo, es como cuando se tendrían los auriculares de cable, que bueno, ya no los usamos, pero... tenías que ahí estar 5 minutos deshaciendo el nudo. De la misma forma sucede con Monero. Para deshacer ese nudo tan grande, a lo mejor duras 50 años y no te merece la pena poder claro, ya ni lo haces. Sí. A lo mejor con el avance tecnológico más adelante sí que veremos, gracias a la IA, gracias a la computación cuántica y gracias a todo esto, de tener la suficiente fuerza computacional como para decir, vale, podemos descifrar esto antes en 100 años, ahora en 50, de aquí 2 años en 20, pues ya más o menos nos iremos acercando a descifrar todos estos mixers, todos estos protocolos que rompen la trazabilidad ahora. Que a ti te dan tanto dolor de cabeza, supongo. Sí. Yo creo que es cuestión de tiempo. Claro, la mayoría de horas entiendo que lo que hace sobre todo es esto. Sí. ¿No? Bueno, muchas consultorías, pero al final las veces que puedo trabajar modo autista con mi ordenador es justamente eso, analizar todo lo que sucede en la blockchain, ¿no? Sí. Hola, Iván. Pues mira, no sé si tienes alguna herramienta más que querías comentar, porque ahora ya me has comentado el tema de TRM Labs, el tema de Arkham, para que utilizas estas dos, y ahora los Explorers, que yo entiendo que lo utilizas, pues bueno, cuando no encuentras, no por lo que sea, esa información en una de las otras dos, cuando te es necesario. Claro, a ver, un explorador normalmente es necesario para o bien sacar el extracto o bien para ver un poco la información más general de una billetera, de portafolio que tenía, de dónde viene su portafolio, a dónde va. Vale. Cosas... O sea, más enfocado a la billetera, en este caso la wallet lo utilizas tú sobre todo. Claro, es que al final poderte analizar algo en chain solo con exploradores es muy tedioso, porque al final son simplemente transacciones que van ocurriendo y tú en un explorador normalmente no sueles ver si esa transacción es simplemente un swap, es simplemente un pago de fees, es simplemente un airdrop, o que tienes que entrar transacción por transacción a verlo. Claro. Y eso al final es incómodo. Pero si logras utilizar Arkham, en Arkham sí que realmente puedes filtrarlo y eso ayuda mucho. No, igual es más simple. Yo, por ejemplo, ahora que estoy investigando un poco a nivel de scans, de explorers y esto, claro, por ejemplo, que saber, yo qué sé, que se ha quemado la liquidez, saber qué tal,
claro, a lo mejor tienes que ver, ¿no? Que el contrato sea todo 0x, todo ceros, o que claro, tienes que meterte en un poco más en todo esto y sí que igual es más complicado. Te tiene que gustar mucho este mundillo o igual tener un perfil, ¿no? Más como el tuyo, que quizá muchas cosas de estas ya por programar ya las entiendes o te es más fácil. Justamente el ejemplo que has puesto de quemar algo, que hay que enviarlo a wallet 0000, claro, esto en un explorador normal tienes que filtrarlo en el historial de transacciones por 0000 y te saldrá absolutamente todo el listado de las transacciones que han ido a quemar ese saldo. En cambio en Arkham, por ejemplo, tú puedes insertar en el visualizer como que la billetera 0000 y luego con la billetera otra, que es por ejemplo el creador del contrato inteligente, ver qué enlace tienen las dos y seccionar todas las transacciones y luego hay un punto que puedes ver el total que se ha enviado. Pues tú ya sabes el total que han quemado. Y en vez de tener que sumarlo transacción por transacción en el Explorer, claro, en Arkham ya sabes el total y te ahorras 30 minutitos. Gracias, Arkham. Nos ves desde aquí. Qué crack. Ole. Sí. Pues nada, Iván, no sé si lo que decía antes, si aparte de esto hay alguna herramienta más que utilices, que quieras comentar. Al final no vamos a enseñar aquí en el portátil las plataformas y esto que utilizas porque ya nos hemos alargado mucho esta charla. Yo creo que es muy interesante, pero madre mía, no quiero ni mirar cuánto llevamos grabando. Debe ser como 1 hora y media. O llevamos, yo creo que 1 hora al menos llevamos. Pues vaya podcast ha salido al final. Sí. Al final le vamos a cambiar iba a poner un título así muy concreto de encontrar wallets, no sé qué, va a ser título de charla con experto en trazabilidad. Es que al final, o podcast. Sí, todo es como un poco... Si me pongo ahora a analizar algo, vamos a sumarle otra hora más. Sí, yo también soy un poco así, en el sentido que nos vamos por los cerros de Úbeda, pero en el buen sentido de, claro, tomamos hablamos de este tema y de aquí se abren 2 o 3 cosas más. Luego volvemos al tema, así, ¿no? Sí. Que de hecho ahora vamos a volver, lo que te decía yo, el tema de las herramientas, que aparte de estas 3, por así decirlo, ¿hay algo más que utilices que quieras comentar? Estoy así pensándolo y normalmente menos es más, porque, a ver, yo creo que realmente cuantos menos indicadores y menos fuentes tengas, al final te centras en una información que puedas llegar a comparar y contrastar con otra fuente, pero tampoco te pongas a contrastarlo con 18 fuentes distintas porque al final te acabarás confundiendo más de lo que realmente necesitas. Y es eso, realmente las herramientas por excelencia yo creo que es un software de trazabilidad cualquiera y luego a lo mejor algo de algún explorador para ver información un poco más en específico de una fecha o tal. Y, por ejemplo, una herramienta más, esto ya para cada caso puntual, pues sí que utilizo una herramienta u otra. Por ejemplo, cuando una persona recibe muchas criptomonedas de un entorno descentralizado porque tiene un proyecto o está realizando una preventa o lo que sea, pues sí que uso, por ejemplo, unos compañeros de Ucrania que se llama AML Bot, que ellos te analizan todo el tema del AML, el blanqueo de capitales, de una billetera. Entonces te sacan un extracto en PDF de, por ejemplo, el porcentaje de esas criptomonedas que tiene en el portafolio o ha tenido esa billetera, de dónde provienen esas criptomonedas. Pues a lo mejor te dice que el 90% proviene de un exchange. Esto es algo totalmente normal y es más alegra cuando ves eso, porque un exchange siempre tiene criptomonedas que están libres de cualquier salpicadura fraudulenta. En cambio, si ves, por ejemplo, que viene de mercados peer-to-peer, que viene de descentralizado o que viene directamente de un proyecto que ya ha sido categorizado como scam, ya te sube el riesgo de esa billetera y es muy probable que en el momento en que, por ejemplo, quieres enviar... A mí me sucedió con Bitcoin, ¿no? Yo una vez, lo que te comentaba de que ese Bitcoin que conseguí en Colombia, había una persona que lo había conseguido de una forma con procedencia dudosa y a mí Kraken me mantuvo ese Bitcoin bloqueado durante un año. Esto era cuando hacías lo del peer-to-peer. Sí. Me lo tuvo bloqueado durante un año hasta verificar que realmente yo no pertenezco ni tengo ningún enlace criminal, ni nada. Con la persona que sí que tenía esas criptomonedas. No, es que esto, da para otro vídeo, esta historia tuya. Sí, totalmente. Y claro, eso al final, hombre, que te paralicen un Bitcoin, a mí me sirvió porque holdeé, pero holdeé de obligado. Con cojones. Sí, con cojones literal.
Es que me acuerdo hasta abrir en Reddit y prácticamente insultarlos, porque es que quería venderlos, ¿sabes? Ya, como claro, Estaba el mercado sí, sí. bajando y Muy bueno, sí, guay sí. encima eso. Sí, sí, bueno, me tocó holdearlo, ya que ahí se ha quedado. Claro, entonces, pues esto sería también más enfocado a lo que tú haces, Claro, de trazabilidad sí, como sí, otra sí. herramienta. Entonces, claro, Porque esta a nivel herramienta de... de AMLBot te permite con antelación saber, Ajá. ¿no? Si el origen de esos fondos en cripto es lícito, de alguna forma, Claro. claro. Bueno, no, a ver, es muy útil. Sí, es algo muy simple, Sí, es sí. simplemente hasta tienen un bot de Telegram que Claro, que sí, lo pones por ahí, sí, 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 completamente. Y ya para acabar de cerrar el vídeo, a no ser que esto, que tengas una herramienta más, en el sentido de, más a nivel del usuario, que igual, bueno, o sea, de las personas que van a ver este vídeo, más relacionado con encontrar wallets o proyectos con potencial, ahí aparte del Explorer y Arkham, ¿utilizas algo más o ya está? Solo Bueno, utilizas eso. DexTools es por excelencia de las mejores herramientas que veo para intentar ver cómo respira un proyecto, cómo respira el mercado de un proyecto. Sí, DexTools, DexScreener, todo, yo creo que esas herramientas, aparte de TradingView, Claro, que es para más o menos ver la acción del precio, que al final todo se plasma en la acción del sí. precio, DexTools está muy bien, porque además hay una cosa que es muy curiosa, que creo que es en DexTools, si no me equivoco, que tú puedes ver el flujo del balance del token nativo de una blockchain. Y tú puedes ver, como por ejemplo, el token nativo de una blockchain, por ejemplo Ethereum, pues es Vale. Ethereum obviamente, ves cómo puede moverse cierta capitalización de ese mercado a otra blockchain. Y puedes ver, por ejemplo, cómo pasa de Ethereum, Rotaciones, ¿no? eso De es, uno, rotaciones hostia. de dominancia, Pues principalmente. esto cuando acabe el vídeo te voy a pedir que me lo enseñes. Perfecto, Porque... claro. Creo que es en DexTools, si no me equivoco, es ahí. Y a ver si lo encuentro ahora. Claro, tú ves, por ejemplo, de que pues hay una cierta circulación de free float que ya habíamos comentado. El free float es justamente toda esa liquidez que compone el libro de órdenes, principalmente, ¿no? Que son órdenes que están un poco flotando dentro de un rango de precios en específico. Entonces, como más grande sea el free float, obviamente es más poco probable de que sea volátil Vale. ese rango de precios. Vale. Quiere decir que hay más dinero. Claro, más difícil de moverlo. Claro, eso Sí, es, sí, más al final. difícil. Y justamente ¿Qué valdría como la liquidez? Claro, ¿No? sí, es la liquidez, mejor dicho. Y claro, en DexTools tú puedes ver eso, ¿no? Bueno, pues tienes una cierta liquidez en Ethereum y de pronto ves que está bajando en Ethereum y está subiendo en Matic. Claro. Y oye, pues a lo mejor un ojo en Matic hay algún proyecto que está ganando algo. Yo eso utilizo DeFi-Llama o DeFi Llama Sí, para también. esto también. Sí, sí, Que me sí. gusta ver ahí comparar las diferentes chains o cadenas, ver el último mes Sí. el porcentaje que hay de subida y bueno, así es como lo hago yo. Eso también te da una información relevante. Sí, sí. Y entonces esto sería, sí que sería hasta aquí, ¿no? Ya no utilizas ninguna A ver, ahora que se me otra ocurre algo. herramienta así, yo qué sé, tipo Cielo, DeckCheck, lo que sea. Yo, por ejemplo, la que añadiría, igual a las que tú has puesto, pero porque llevo unos días como loco con esta herramienta, la que te he dicho de Holderscan, que a nivel de estudiar los holders me parece una brutalidad. Y a nivel de métricas... Esa la tengo que probar. La verdad es que no la he probado. Increíble. No voy a revelar nada porque os voy a traer un vídeo sobre esto. Bueno, aunque igual ya os lo he traído. No sé si este irá después o antes, pero bueno, da igual. Pero esta herramienta yo la añadiría, la verdad, también. Y nada, no sé si en este sentido quieres añadir alguna cosita. Nada más. Así a bote pronto no se me ocurre nada más. Sí, perfecto. Bueno, a ver, yo creo que ya hemos sí, hablado de suficientes cosas. La verdad es que sí. Así que nada, para resumir, bueno, ya habéis visto, charla, tertulia, hay un poco de orden, pero es más para que os pongáis... que me voy por las ramas. No, yo no lo veo como un problema, ¿eh? A mí me gusta, lo que pasa que, claro, los que habéis llegado al final debéis estar flipando de toda la información que sobre todo os ha dado Iván aquí, pero lo que os iba a decir, este vídeo es más para verlo con un café, tranquilito, tarde de domingo, con palomitas incluso, lo que sea, y luego la parte ya más de la chicha, que ya vendría después de este vídeo, que también es un poco introductorio para que lo conozcáis y veáis, bueno, todas estas cosas que ha ido explicando, ya sería la parte técnica que hemos dicho, ¿no? Entonces, ahí en el siguiente vídeo, que cuando este vídeo esté publicado, ya estará también el de Iván, así que os lo dejaré aquí abajo en la descripción. Tendréis la segunda parte, ¿vale? En el canal de Iván, así que en ese sentido
pues bueno, para que continuéis, tendréis el vídeo ahí. Y vamos a hacer lo que hemos dicho al principio, que es básicamente, en términos generales, aprender a localizar wallets y proyectos o tokens con potencial, ¿vale? O sea, tema de Smart Money, todas estas cosas, como moverse un poco a nivel de Arkham y estas plataformas que hemos dicho. Y luego veremos un poco, ¿no?, el tema también de seguridad, ¿no?, de prevenir scams y esto, pero ya más Sí. entrando en las tripas de la blockchain. Intentaremos saber sacar algo de contenido de valor realmente, que no sea contenido que encuentres en cualquier sitio que te recomiende prevención de scams, sino intentaré buscar realmente consejos como os comentaba antes, ¿no? Cuando revisas un proyecto realmente mírate si tiene una política de cookies, es algo muy sencillo. Vale. Y política de privacidad y tal, sí, sí. Perfecto. Pues oye, Iván, muchísimas Muchas gracias. gracias a ti Aquí. y a toda la audiencia. Ah, hombre. Y nada, oye, darle mucho apoyo al canal de Iván, que ya lo habéis visto, no hace falta que os lo diga, pero yo creo que a nivel de trazabilidad de estos temas, me voy a mojar. En habla hispana no creo que encontréis nada mejor en YouTube. Así que nada, os dejaré el vídeo en el que Iván ya entra en esta parte técnica mucho más en profundidad, donde realmente vais a aprender. Y no sé si quieres decir algo final, así antes de ya despedir el vídeo. Bueno, que vuelvo a repetir, muchísimas gracias y yo creo que podríamos pedirle en los comentarios que pongan temas que les gustaría tratar más en Perfecto, profundidad. sí. Oye, pues me gustaría saber cómo es la estructura, por ejemplo, de una estructura de un proyecto que puede llegar a ser scam. Perfecto. Sí, es algo que yo creo que podría enseñaros. Es importante saberlo. Incluso, mira, igual temas de lo de las pools de liquidez, de cómo generar ahí también... Ah, claro, de cómo proveer liquidez en un par de trading en específico y... Por ejemplo, porque claro. yo sé que he hablado creo que he hablado de algunas plataformas para hacer staking y bueno, generar rendimientos, generar un 8%, 10%, 12% de API, o sea, anual. Pero sé que, por ejemplo, tú y yo lo hemos hablado antes, que tú esto lo utilizas con lo de las pools de liquidez. Yo, por ejemplo, es un tema que no he entrado, lo encuentro muy interesante, pero no había encontrado una persona que realmente domine de esto hasta ahora contigo, ¿no? Entonces, si os interesa también este tema, comentad liquidez. Y ya. Sí, sí. Y si os interesa otro tema, pues esto, dejadlo por aquí abajo y nada, ya lo leeremos y de cara a siguientes vídeos, pues ya os los traeremos por aquí o en el canal de Iván. Así que nada, Iván, lo dicho, gracias. Nos vemos pronto. Y nada, nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Venga. Saludos.